Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y por supuesto que está dando de qué hablar esta decisión de la oposición venezolana de no participar en las elecciones parlamentarias considerándolas fraudulentas. Lo leo de F, el resumen que hacen de esta noticia de los últimos días, que los 27 partidos que conforman el grueso de la oposición venezolana y que incluye a todos los que actualmente tienen representación parlamentaria al margen del chavismo, acordaron este domingo que no se presentarán a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre por, como decía, considerarlas un fraude. Habiendo agotado todos los esfuerzos, dicen en el comunicado, todos los esfuerzos nacionales e internacionales para que tuviéramos un proceso electoral competitivo, las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos que de manera unánime decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de Maduro, sostiene este comunicado, y el documento ha sido firmado por 27 partidos, entre los que se encuentran los 4 que componen el llamado G4, es decir, Primero Justicia, del que forma parte Enrique Capriles, Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López, ahí está también Guaidó, así como los socialdemócratas, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. También citan el nombramiento de una nueva presidente para el Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, que ya desconoció, dice, la soberanía popular y ha mantenido al Estado Amazonas sin representación parlamentaria. Esto es importante también conversar con nuestro especialista hoy. Frente a esta situación, reiteramos el planteamiento para poder presentarse a las elecciones, que comienza por el restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, lo que incluye a los cerca de 5 millones que, según Naciones Unidas, han emigrado. Y también reclaman una garantía de que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación, así como la prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales y el cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos, entre otros como el nombramiento de un CNE independiente. Y bueno, sí, cuando uno lee esto, la verdad es que uno se pregunta cómo participar sin condiciones o evidentemente con tantas limitaciones, ¿no? Le preguntamos a Benigno Alarcón, abogado, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, justamente lo tenemos para que nos dé su punto de vista sobre esta decisión de la oposición, que algunos aplauden, pero otros cuestionan. Nuevamente estamos en una polarización, pero ahora es sobre participar o no en las parlamentarias. Hola Gladys, bueno, ante nada buenas tardes y gracias por Buenas la oportunidad tardes, de compartir con tu audiencia. Gracias por Bueno, aceptar y sí, o sea, estamos dentro de la oposición en una polarización. Una sí, vez más nos colocan en esta diatriba. sí, ciertamente. Ahora, me gustaría empezar por algo. Yo creo que la Ajá. decisión, la verdad es que me cuesta entender por qué el haber hecho pública esta decisión sorprende tanto cuando justamente lo que pareciera que nos debería haber sorprendido sería una decisión en sentido opuesto, porque ya se venía diciendo desde Es hace mucho verdad. tiempo que la oposición no iba a participar. La impresión que tengo es que, como tú bien dices, hay una división importante en la oposición entre quienes quieren que se participe y quienes no quieren participar. Y obviamente aquellos que quieren participar, sin entrar a hacer juicios de valor sobre quién tiene razón o no la tiene, pero poniéndonos en los zapatos de quienes quieren participar, obviamente hacer pública esta decisión es un golpe muy duro porque sabe que va a hacer que una parte muy importante de los No vaya. electores que podríamos llamar de oposición no vayan a votar. Y entonces, obviamente, yo creo que donde se genera el gran escándalo es en el grupo que es partidario de ir a votar porque siente, bueno, que no solamente es una decisión que tomó una parte de la oposición de no ir a votar, sino es una decisión que también les afecta de manera directa, ¿no? Claro, ¿de qué Y la, manera afecta? Porque eso me gustaría revisarlo también, como director del uh-huh. Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello y abogado. El participar y el no participar. Me gustaría tener su punto de vista en ambos escenarios. Bueno, a ver, sí, en primer lugar, nosotros acabamos de terminar un estudio de opinión pública, una encuesta a nivel nacional que, bueno, por motivos de la pandemia tuvo muchas limitaciones en el sentido de que la tuvimos que hacer en las grandes ciudades, no la pudimos hacer en otros lugares como nos hubiera gustado, pero digamos que esto no creo que modifique demasiado el resultado. Y allí lo que nos estamos encontrando es que, por supuesto, el peso mayor de la abstención está en el lado opositor. En el lado opositor, menos del 50% tienen intención de votar.
Cuando nos vamos a ese sector que no está ni con el gobierno ni con la oposición, ese sector independiente que no sigue liderazgos en ningún lado y que normalmente es muy crítico de ambos lados, la abstención allí más o menos se ubica en un 30%. Y obviamente del lado del oficialismo es donde hay mayores intenciones de votar. ¿Esto qué Claro. implica? Bueno, implica que nosotros vamos a tener una elección, faltan todavía muchos meses, ¿no? Quizás no es del todo acertado decir que estas proyecciones se van a conservar hasta final de año, pero más o menos pudiéramos hablar de una elección parlamentaria cuya participación no debe superar el 50% y quizás quede algo por debajo del 50% si estas tendencias se mantienen. Y eso obviamente no es bueno para el gobierno y no es bueno para quienes sí quieren participar, que se alimentan justamente de ese voto opositor, que es el que tiene mayor abstención. ¿Esto qué puede terminar dando como resultado? Bueno, el cálculo nuestro, la estimación nuestra, es que esto va a colocar una asamblea primero dominada por el gobierno, que va, digamos, unificado, que va con sus candidatos únicos en cada circunscripción, y que posiblemente es muy, muy probable que alcance los 2/3 de la asamblea. Y si no los alcanza, va a estar muy cerca, hablando de números reales, ¿no? Hablando no de manipulaciones de números ni nada por el estilo, hablando en números reales, el gobierno debe alcanzar o quedar muy cerca de tener los 2/3 de la asamblea. Y estamos hablando de una oposición que difícilmente va a llegar al tercio por varias razones. En primer lugar, porque la abstención más grande está del lado opositor, pero después por otra razón fundamental, y es que no hay una unidad en los partidos que compiten en esta elección, sino que, bueno, la Acción Democrática Intervenida va con sus candidatos, la Primero Justicia Intervenida va con los suyos, los partidos de lo que llamamos la mesita van con los suyos, etcétera, etcétera. Y esto Pero, obviamente va a generar... esa atomización que ha habido es relativa también, porque no iría la oposición como bloque. Vamos a suponer que decidan participar, que más adelante ocurran elementos, se agreguen elementos que le permitan tener un cierto grado de confianza y participen. No es como, en ese caso no van como un bloque, independientemente de lo que ha ocurrido con cada uno de los partidos y su tarjeta, que ya tiene tiempo además, eso no es nuevo. Bueno, pero me estás hablando de la oposición que decide ir a la elección, o sea, estamos hablando de los partidos que mantienen ir a la elección. ¿Te estoy entendiendo bien? No, de los partidos del bloque que acaba de decir que no. Vamos a suponer que No, mira, yo veo muy difícil que sí, irían como bloque, no como partidos individuales, ¿no? Mira, yo lo veo como un escenario muy poco probable, Gladys, que decidan ir, y lo veo como un escenario muy poco probable porque lo primero que tendría que pasar es que el gobierno, entre otras condiciones, decida postergar de manera significativa la elección. Y yo creo que eso no va a pasar porque tanto para el gobierno, lamentablemente, tanto para el gobierno por un lado, como para los partidos minoritarios que sí van a participar en la elección, como incluso para los partidos que han sido intervenidos, hay un interés común y es ocupar los espacios de la oposición que ha decidido no ir. Entonces yo creo que... Más bien le conviene que no vaya. Exactamente. Entonces yo creo, claro, que no vayan, pero que tampoco les quiten a los votantes, ¿no? Entonces yo creo que esto lo que termina ocasionando es que vayamos a esta elección en diciembre, al menos que suceda algo totalmente inmanejable, pero creo que en principio vamos a la elección en diciembre y vamos a la elección bajo esas condiciones. Si cayéramos en el supuesto que tú propones y dijéramos no. Y ahí, ahí le voy a pedir la pausa, porque es importante analizarlo, me queda todavía una segunda parte, y al regreso me gustaría analizar el resultado, sí, suponiendo el caso, a pesar de que no hay nada contemplado de que todo lo que ha pedido la oposición, que hoy en día es mayoría en el país, y que mal o bien con críticas o, bueno, como sabemos, ¿no?, a ciertos cuestionamientos a la dirigencia opositora sigue apoyando. Entonces le pregunto, si ese liderazgo opositor que ayer fijó posición decide más adelante participar, ¿qué podría ocurrir? A ver, con todo lo que tenemos hoy, con lo que ya incluso reflejaron en el comunicado que leí hace unos minutos. Me lo comenta, por favor, al regreso. Actualización de noticias en buena compañía. Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con Benigno Alarcón, quien es abogado, es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Incluso, bueno, esta conversación
se ha basado en un último informe, un último, digamos, una consulta que hizo la universidad justamente a propósito de lo que sería la intención de participar o no en las parlamentarias. Y bueno, es interesante la conclusión a la que llegan en este momento, ¿no? De que los independientes, los que no seguían por ninguno de los dos lados políticos, al final estarían en un 30% aproximadamente, ¿no? El porcentaje de participación, según entendí, según lo que explicó Benigno. De todas maneras, si no me aclara ese resultado. Y bueno, si tenemos, por supuesto, a los opositores más convencidos de no, y a los chavistas, por supuesto, de participar. Pero en caso tal, y eso quedó como planteamiento para la respuesta, si la oposición que se fijó ayer, ya la oposición, a través de un comunicado de no participar en esas parlamentarias, decide más adelante hacerlo, ¿qué podría pasar en ese escenario que en este momento, bueno, evidencia el régimen, pues no le conviene ocurra? Bueno, a ver, si la oposición hubiera decidido participar o lo decidiera más adelante porque, bueno, se postergan las elecciones y se dan algunas condiciones que los lleve a participar, esa oposición sin lugar a dudas habría ganado la elección. Y lo digo porque inclusive en nuestra encuesta hablamos de lo que pasaría si la oposición llama a votar y resulta que si la oposición llama a votar, Guaidó, los partidos del G4 llaman a votar, la participación se eleva aproximadamente en un 30%, ¿no? Entonces, estamos hablando de otros números completamente distintos y ganaría la Asamblea con bastante ventaja. El problema que hay es que nosotros estamos en una posición que para empezar perdieron sus tarjetas, perdieron sus partidos, o sea, que ni queriendo pueden participar. Y es un poco utópico pensar que ahora podemos agarrar a todos los que perdieron la tarjeta y inventarles un partido de la noche a la mañana, que ese partido que le inventan de la noche a la mañana se los registren en el Consejo Nacional Electoral y todos felices van con un nuevo nombre. O sea, la realidad no funciona de esa manera. De hecho, mucha gente todavía no se ha enterado de que Acción Democrática y Primero Justicia ha sido intervenida. Y lo sorpresivo de esto es que nosotros podemos encontrar que entre los que participan, óigase bien, entre los que sí están dispuestos a votar, un porcentaje muy alto de personas terminen votando más por tarjetas como la de Acción Democrática o la de Primero Justicia que por los partidos minoritarios de la mesita, lo cual termina convirtiéndose en un gran problema para la mesita, cuya aspiración era justamente ocupar los espacios de esos otros partidos. Es Y decir, que ahora el resulta que liderazgo la de esos votación se partidos, les divide. ajá, ¿Perdón? el liderazgo de esos partidos de Acción Democrática y de Primera Justicia que están trabajando para participar, ese pequeño, o sea, ese liderazgo que era parte además representativa de esos partidos políticos y que ahora está alineado a esta estrategia política del régimen, les está haciendo la jugada perfecta. Así es, algunos hubiéramos pensado en algún momento de que la jugada no iba a salir bien y de que estos partidos expropiados, por llamarlos de alguna manera, no iban a tener ninguna repercusión, pero los números nos están diciendo que sí. Y después, claro, uno reflexionando y tratando de repensar, bueno, ¿por qué pueden sacar una votación relativamente alta cuando han sido expropiados? Bueno, básicamente por dos razones. Hay mucha gente que no se ha enterado de eso y sigue siendo leal a la tarjeta de su partido, pero después también hay otra razón, y es que quienes se mantienen en el partido, quienes intervinieron los partidos, están tratando de que ese activismo político que se mueve en Caracas, en Maracaibo, en cada ciudad del país, se mantenga activo ofreciéndoles que ellos ahora van a ser los diputados o van a ser los suplentes, con lo cual el que te toca la puerta de tu casa para pedirte que vayas a votar es un individuo que tú has visto toda tu vida en el partido que tú apoyas y que ahora te está diciendo, sal a votar porque ahora vas a votar por mí que me conoces, ¿no? Entonces ese efecto puede hacer que esta votación no, a ver, va a haber una mitad de los militantes del partido o más que no van a votar, pero va a haber una parte que sí va a votar y lo va a hacer por esos partidos. Y lo que para mí, te confieso que fue un baño de agua fría, es encontrarme con la posibilidad de que una parte importante de esa votación no se vaya a los partidos que estuvieron desde el primer día sentados en la mesa nacional de diálogo, sino que se vaya hacia estos partidos intervenidos. Esa es la verdadera estrategia más efectiva dentro de lo que están haciendo hoy. Y lo de Amazonas, ¿cómo lo explica también? ¿Qué otro elemento quiere destacar
en el estudio que ha venido haciendo de la estrategia política para las parlamentarias. Sí, mira, lo de Amazonas no lo tocamos, pero hay una cosa que creo que debería llamarnos, debería por lo menos levantar un banderín rojo allí de alerta, y es esto que se ha anunciado de que los candidatos del Amazonas serán elegidos en una especie de elección primaria que será a mano alzada, bueno, o sea, que en una elección que se va a hacer a mano alzada, respetando la cultura de esos pueblos y tal y qué sé yo. Bueno, yo tengo dudas de que la cultura de esos pueblos esté en contra del secreto en una votación, y creo que esto es una forma de coacción para poner a ganar a quienes interesa que ganen en un momento determinado. Creo que los pueblos indígenas, por tener su propia cultura, no están exentos de las leyes nacionales, y creo que esto, lejos de favorecer la representatividad, lo que hace es generar un daño tremendo. Pero donde creo que hay que levantar también ese banderín rojo de alerta es que esta práctica pudiera ir más allá de los pueblos indígenas. ¿Y qué quiero decir con esto? Hace mucho tiempo Chávez venía insistiendo con el tema de las comunas, con todo el tema de lo que era el cambio de estructura hacia una estructura de comunas, ¿no? Y muchas veces se ha venido hablando que detrás de esto había la intención de pasar del voto directo al voto indirecto, o sea, de que yo escojo a alguien y ese alguien es el que elige por mí, no soy yo quien elige de manera directa. Y Chávez, recuerdo que ya cuando estaba, digamos, al final de sus días, insistía con mucha preocupación, con mucha angustia, de que si no se fortalecía y no se terminaba de consolidar el Estado comunal, la revolución se perdería. Entonces la pregunta que yo me hago es si en este cambio de práctica para elegir a los representantes indígenas, si no estamos viendo un primer globo de ensayo, un asomo a una nueva forma de elegir que busca justamente que se escojan a los representantes y no se escojan a las personas que van a los cargos de manera directa. Entonces creo que eso es un tema de que todavía estamos lejos de verlo concretarse, pero que creo que no se puede perder Puede de estar vista. asomándose, exacto, ciertos lineamientos para llegar ahí. Es increíble, además, con el país, con las condiciones que tiene, que uno lo que podría estar esperando y deseando, y además, por el bien de todos los venezolanos, es rectificación, corrección en las políticas públicas, en ese concepto ideológico y evidentemente en el concepto económico. Y uno dice, Dios mío, más de lo mismo. Pero ahí está una Bueno, y comunidad lamentable, internacional que está también buscando presionar. Y tenemos otro elemento importante que es la pandemia, no lo podemos dejar de lado. Ya con esto pues cerramos. sí, sin lugar a dudas. Y además creo, a ver, muchos países han atrasado sus procesos electorales por la pandemia. Otros discuten si deben hacerlo. Sabemos que, por ejemplo, Trump lo asomó en los Estados Unidos. Sí. Pero la realidad del asunto es que yo no creo que la pandemia detenga la elección parlamentaria en Venezuela, al menos que esto se convierta en una tragedia totalmente fuera de lo predecible. Y creo que el gobierno va a manejar la pandemia como manejó aquel deslave de Vargas cuando teníamos que ir a votar por la nueva constitución, Ajá. donde Chávez decía, bueno, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Bueno, yo creo que aquí básicamente, lejos de hacer que la pandemia nos obedezca, lo que va a haber es mucha opacidad en la información y nunca vamos a saber, como de hecho no sabemos hoy, qué tan grave es el asunto, ¿no? Porque hay gente, bueno, que sencillamente no se reporta, casos que no se No está reportan porque reportando. el Instituto Nacional de Higiene no puede procesar el número de pruebas que se le demandan cada día. Y Entonces algunos yo que no están ni creo, siquiera comentando sus síntomas porque no quieren pasar a un estado de confinamiento sin condiciones, como está ocurriendo. Así es. así es, Eso, Laura. esa es la realidad. Pero Y entonces, bueno, además, nada, seguiremos revisando, señor Alarcón, porque esto es preocupante y la realidad es que está, bueno, una crisis anterior profunda se está todavía profundizando más por la pandemia y vemos que no hay, pero para nada, intenciones de rectificación en el tema político-económico. Entonces uno dice, bueno, ¿hacia dónde vamos, no? así es, Lo seguiremos abordando, así es. Y con el ver cuál es mayor las gusto. estrategias. Y las estrategias además que se van ingeniando, que no dejan de sorprenderlo a uno, porque por más que ya uno después de 20 años ha visto tantas cosas ocurrir, siguen generando sorpresas en cada uno de los retos que se presentan Bueno, para y, buscar y, ese cambio. y entre las estrategias no debería sorprendernos que la pandemia se use a favor del gobierno en el sentido
de que el gobierno de alguna manera permita que el miedo genere niveles de abstención altos entre los que no votan por ellos, porque Claro. los que votan por ellos normalmente son movilizados por ellos, son buscados en sus propias casas y son llevados a votar, mientras que el que va por su cuenta tiene la opción de no ir, y en la medida que tiene miedo de presentarse en un lugar donde hay muchas personas tratando de ejercer el voto, donde no hay condiciones mínimas de seguridad, pues obviamente es mucho más probable que se abstenga aquel que no se siente obligado a ir a votar. Claro. Bueno, seguiremos revisando este tema. Muchísimas gracias por los minutos que nos ha dedicado. Siempre a la Benigno orden, Alarcón, Gladys. abogado, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Con él hemos estado revisando, bueno, justamente la posición que ya ha compartido la oposición de no participar en las parlamentarias y las razones por las cuales no va a asistir. Así que bueno, seguiremos entonces atendiendo este tema en los próximos programas, que es de muchísimo interés para los venezolanos. Me toca hacer una pausa y en breve volveremos.